Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Sanan, un espacio donde exploramos todas esas curiosidades sobre la salud mental. Bienvenidos. Bien, hoy tengo el gusto de encontrarme con el psicólogo clínico Marco Moscoso. Psicólogo, bienvenido. Hola Génesis, hola audiencia, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué placer, psicólogo. Hoy vamos a hablar de un tema poco conocido. De hecho, pues mientras conversábamos con el psicólogo, tratando de ver qué tema podíamos explorar en este episodio, él lo mencionó y se me hizo bastante atractivo. Y el término es techo de cristal. Quizás para muchas personas que nos están escuchando en este momento se estarán preguntando, ¿qué es el techo de cristal, Génesis? Y para eso me gustaría que el psicólogo nos ayude a definirlo. Perfecto. El término techo de cristal o glass ceiling aparece por primera vez en 1986 en un artículo académico titulado en diario The Economist en Estados Unidos, donde analizan, ¿verdad?, por qué las mujeres no pueden llegar a posiciones gerenciales o a posiciones de alto nivel en la parte directiva. Recordemos que en Estados Unidos, pues, el tema de la diferenciación, tanto en brecha salarial como en nivel jerárquico, era muy marcada para la época de los 80, de los 90. Entonces, empezamos a tratar de analizar o estudiar por qué no llegaban las mujeres a este punto. Y nos encontramos con un sinnúmero de situaciones más que nada orientadas a los estereotipos de género. Por ejemplo, que se tenía la creencia de que las mujeres tenían liderazgos emocionales, de que no tenían una toma de decisiones efectiva, de que eran muy benevolentes con ciertas decisiones que tendrían que ser un poco más radicales. Y pues no había un criterio como tal, el marco legal americano no lo reconocía y no habían acciones que permitieran que esto cambie un poco de mentalidad en qué es lo que hace verdaderamente que un jefe como cargo, no como persona, pues pudiera realizar sus funciones correctamente. A partir de esa toma de conciencia, pues, diferentes autores especialistas, laborales, psicólogos, motivadores, etcétera, abogados, se pusieron un poco a ver qué podíamos hacer por esto, ¿no? Y empezamos a tener algunos cambios en cuanto a los procesos tanto de selección, de promoción, etcétera. Y ahora pues tenemos una gran diversidad laboral y de hecho celebramos mucho ciertos liderazgos femeninos en cuanto a las organizaciones. Forbes cada cierto tiempo lanza su ranking, por ejemplo, de mujeres más influyentes desde el mundo, donde rescatamos diferentes testimonios tanto en medicina, en ciencias, etcétera. Y esto pues nos lleva a la reflexión de cómo tenemos entornos organizacionales más amables y que permitan realmente la superación de estos sesgos. Psicólogo, este término, me ha indicado este estudio, se da en Estados Unidos, pero es una situación que ocurre a nivel mundial. Por supuesto, y especialmente en Latinoamérica, donde estamos rodeados de estereotipos de esta naturaleza. ¿Y precisamente se da solo en mujeres o también hay otros grupos minoritarios, por llamarlos de alguna forma, que se encuentran dentro de este techo de cristal? Por supuesto. A lo largo del tiempo, si bien es cierto, esto empieza orientado un poco en mujeres, pero pongámonos a cuestionarnos, por ejemplo, cuántas personas de orientaciones sexuales diversas tienen posiciones de liderazgo y que sean en campos no asociados al estereotipo. Así es. Que esa es la parte interesante. ¿Cuántos líderes empresariales conocemos que tengan algún tipo de orientación diferente, capacidades diferentes, competencias distintas? Y esto nos lleva a cuestionarnos un poco si realmente, porque este es el punto de tesis-antítesis, ¿no? Si queremos que hayan personas preparadas para estos cargos, la pregunta es, ¿existe la competencia suficiente? Fíjate lo que pasa en política, por ejemplo, en estas últimas elecciones, cuando tuvimos o se tuvo el cuestionamiento de por qué teníamos que permitir que estar obligados por ley, ¿verdad? Un binomio femenino cuando es masculino y viceversa, y nos topamos con el tema de por qué no hay mujeres preparadas en estos campos. Y la respuesta era inmediata de que no, pues si el hombre es más competente, hay que darle chance al hombre, entre otros temas, ¿no? Y decían que las mujeres no estudiaban, no se preparaban, y ¿cuántas mujeres abogadas no tenemos en el país? Claro. ¿Cuántas mujeres con maestría en leyes o derecho no tenemos en el país? Entonces el punto está en cómo hacemos atractivo y seguro para las mujeres la incorporación o la entrada a diferentes campos profesionales no estereotipados. Porque, por ejemplo, en educación hay un sinnúmero tanto de rectoras, vicerrectoras, etc. En salud, en ciertos campos, las doctoras hacen unos trabajos impresionantes como jefas o directoras de salud. Pero cuestionémonos en el punto empresarial, departamentos de marketing, comunicación, finanzas, bancos, automóviles, etcétera. ¿Quiénes lideran?
Los hombres mayoritariamente. Entonces, ahí es donde viene un poco el cuestionamiento sobre esto. Pero me llama bastante la atención que menciona pues a los grupos diversos. ¿Por qué con ellos también aplica esta medida? O sea, ¿qué es lo que se buscaría en ciertas organizaciones para no tomarlos en cuenta tampoco? Muy bien, aquí viene el punto donde el derecho laboral como tal y las leyes nacionales nos dicen de que efectivamente que tenemos el derecho a la inclusión, a la no discriminación, a la valoración de la competencia, pero analicemos quién sesga las carpetas de estos procesos. Cómo el evaluador o la persona que hace el proceso de selección filtra. Cómo el jefe inmediato hace una crítica de la carpeta que presenta talento humano, porque talento humano puede tener el proceso y presentar la terna del candidato. Claro. Y al jefe no le cuadra por el tono de voz, la forma, la modo de vestir, el trato. Y empezamos a preguntarnos realmente si estamos descartando porque falta una competencia blanda, una competencia dura, o estamos respondiendo a estos estereotipos que no van cuadrados en lo que yo esperaría para un gerente, para un coordinador o para alguien de una posición alta. Entonces, según lo que me está indicando, ¿cuál es el rol organizacional que deben de tener las empresas frente a estos panoramas? ¿Qué es lo que deben hacer para poder ir cambiando esto? Fíjate que ahorita en Ecuador tenemos algo llamado la Ley Violeta, que habla mucho sobre el tema de la erradicación de violencia de género en las empresas, y esto también hace que tengamos una visión mucho más ampliada de la acción, no solamente en violencia, sino realmente en inclusión. Entonces, ¿cómo empezamos de repente a combatir este tipo de situaciones? Primer punto es entender de que inconscientemente tenemos sesgos. O sea, esa es la parte importante aquí. Siempre vamos a tratar consciente o inconscientemente de orientarnos hacia lo que está más cuadrado en nuestro esquema mental y a tomar como extraño algo que nos haga ruido. Y cuando algo hace ruido, pues lamentablemente lo desechamos. ¿Cuántas veces no nos hemos hecho una broma, un comentario de alguien que viste diferente o que tiene un color un poco más intenso o que actúa de una forma no acorde a la norma y uno se queda como que, oye, pero tranquilo? O sea, Aunque en la actualidad no sé si decir que sea, o sea, que se ha reducido comparándolo a años anteriores, quizás un poco, pero no lo suficiente. Ya en la sociedad se dice como que, oye, mira, no se debe opinar de cuerpos ajenos o no se debe opinar de la vida de los demás. Es como que cierta parte de la sociedad lo ha entendido, pero todavía queda una gran parte que no. a nivel social, esta es la parte interesante. A nivel social, por ejemplo, en una reunión, en un restaurante, con amigos, la cosa pasa muy tranquila y es más, ya estamos reaccionando mucho más a ese tipo de situaciones de, oye, no se hace esto, oye, no se hace lo otro. Pero organizacional no. Fijémonos en TikTok, por ejemplo. Siempre ves los videos del típico video, por ejemplo, donde se burlan de la persona que es un poquito más oscura que la otra, del compañero que usa lentes, de la compañera que llega tarde, del peso, entre muchas otras cosas. Entonces, todavía en ámbitos organizacionales no estamos tan limpios de sesgo como quisiéramos creer. Y esto se traslada efectivamente a la toma de decisiones inconscientes cuando tenemos que hablar de posiciones de liderazgo. ¿Qué esperamos de una entrevista de trabajo? Que llegue, por ejemplo, un aspirante a coordinador con camisa, con corbata, como que bien puesto. En el Quizás caso sin piercing, sin sin tatuajes. piercing, sin tatuajes, etc. Y cuando vemos un postulante que tiene ese tipo de cosas, uy, no, tiene tatuaje, descártelo. Uy, no, tiene esto, descártelo. ¿Cómo va a venir con un color tan escandaloso en una entrevista de trabajo? Y nos preguntamos en realidad, ¿te pusiste a escuchar realmente el punto de competencia técnica de la persona para poder hacer una selección correcta? Y es ahí donde caemos entonces en la gran gris, donde no se toma esto en cuenta, las personas no se forman en el autocuestionamiento de lo que hacemos y tenemos los resultados lamentables de no brindar oportunidades de lo que tenemos. Fíjate, Y de perdernos de un gran trabajador. por supuesto, desde cuando un tatuaje, un piercing, una equivalencia afecta un poco mi competencia y mi toma de decisiones. Fíjate, por ejemplo, de que Ecuador es un caso muy particular porque a nivel de estudios comparativos de inclusión de género, resulta que Ecuador está muy bien posicionado, entre comillas, en cuanto a la supuesta inclusión de mujeres en ámbito laboral. Fíjate que también, me parece, no recuerdo exactamente el año, me parecerá que lo coloco 2021-2022, imprecisión de dato por si acaso, tuvimos un porcentaje de un balance de género del 51 en hombres, 49 mujeres en el sector público. Pero la metadata de análisis resulta de que la gran cantidad de mujeres está solamente en cargos intermedios. No ocupan jefaturas. No ocupan direcciones o jefaturas o ministerios, por ejemplo. Pero sí tienes coordinadoras, sí tienes responsabilidades, etcétera, que es un nivel medio, pero no llegan a puntos A los puntos más superiores. altos, claro. Pongámonos a pensar un poco en la distribución del gabinete ministerial.
Entonces ahí es donde empezamos a tener un poco este metaanálisis. Sin embargo, este último gobierno, sin sonar político, pero si alguien se toma la molestia de analizar en Internet, ya tuvimos una mejor paridad en este último gobierno. Claro, y de hecho en algún momento se lo mencionó, que apostaban por talento más joven, talento femenino, tal como usted lo indica, sin politizar el tema, pero pues son cosas que están allí. Me hablaba también de los 80 y los 90, de cómo se desarrollaba este techo de cristal. ¿Se sigue manteniendo esto tal cual o ha cambiado con los años? O sea, las empresas, digamos, lo hacían buscado disfrazarlo, como hacerlo más bonito, más prudente, para que ya no se denomine techo de cristal, pero sigue estando allí. Hablemos primero a nivel internacional y luego a nivel nacional. Okay. A nivel internacional, efectivamente, hay muchísimas medidas y hay cosas que no se ven en otros países. Por ejemplo, brecha salarial, por ejemplo, capacitación en temas de género, por ejemplo, la toma consciente de denuncias de acoso, violencia, etc. Y hay protocolos mucho mejor estandarizados en otros países, tanto europeos, americanos, asiáticos, etc., donde tenemos casos muy rescatables. Pero a nivel nacional, el papel dice algo y es como expectativa contra realidad. Realidad, ok. Entonces, por ejemplo, y me pasó recientemente en LinkedIn, donde normalmente pues hay opiniones de este tema y toda la cuestión, ¿no? Donde todavía, por ejemplo, en Ecuador seguimos preguntándole a las mujeres en procesos de selección si son mamás. O si tienen quieren hijos, ser mamás. O si quieren ser mamás. Sí. Seguimos preguntándoles, por ejemplo, si cuidan adultos mayores o si son responsables del bien de salud. Seguimos preguntándoles o seguimos viéndolas incorrecto y correctamente por la forma de vestir, por la imagen que presentan dentro de una entrevista. Y ese es el criterio del seleccionador, lamentablemente, y en ocasiones no es culpa del seleccionador. Aquí hay un punto importante porque normalmente siempre se culpa del seleccionador y no responsabilizamos a la cultura organizacional, que es algo mucho más grande, porque al final del día el seleccionador sigue siendo un empleado. Así es. Sigue siendo alguien contratado que sigue órdenes y que también tiene que cuidar su propio bienestar. Entonces, seguimos haciendo ese tipo de situaciones que siguen siendo muy dañinas. Entonces, sin embargo, la ley en Ecuador te dice de que todo el mundo debería ser contratable, de que tenemos que tener servicios de guardería, que tenemos que tener servicios de salud, que tenemos que tener estos permisos de maternidad, estas licencias, etc. Y las cumplimos por obligación porque nos multan, pero no las cumplimos porque hay un sentido de corresponsabilidad en el respeto y de empatía en cuanto a la dinámica laboral. Entonces, cuando vemos todo ese tipo de cosas, sí, el techo de cristal, volvemos al mismo principio de que no es que es una afectación directa, porque no es que te dicen te rechazo por esto o te rechazo por aquello porque saben que están incumpliendo una norma. Pero tácitamente, ahí el punto de cristal transparencia, tácitamente sabemos que existe. Cojan LinkedIn, abran LinkedIn, vayan a buscar testimonios de personas de entrevistas laborales que las rechazan y tenemos ese tipo de problemas todavía hoy, abril del 25. Y ahí es donde tenemos la ardua labor como miembros de empresas, como personas que hacemos selección, como personas que formamos parte de un colectivo, de hacer mejores ambientes organizacionales y de promover culturas efectivas para que todos y todas nos sintamos mejor en lo que hacemos. Quizás algunas personas digan, no, es que no tiene tanto que ver con la empresa, tiene que ver más con el trabajador, con el colaborador, porque quizás él no se cree o no se crea que pueda llegar a ocupar una jefatura. ¿Está relacionado el síndrome del impostor con el techo de cristal? O sea, también tiene que ver con algo personal. Más allá del síndrome del impostor, vamos a hacer un paréntesis con eso y regresamos a ese punto, ¿verdad? Tiene que ver también con cómo establecemos los techos de competencias. Y aquí viene la parte interesante de cómo promovemos. Y vamos a hacer un punto de intervención también. ¿Cuál es el criterio del seleccionador para hacer una promoción laboral? En primer punto vemos algunos factores. Evaluaciones del desempeño, perfil psicológico, adaptación a la empresa, formación técnica teórica y comprensión práctica de la labor que se hace. Y sopesamos. En teoría, se esperaría que quien queda es la persona más competente. Más apta, claro. Más apta, más competente, que verdaderamente podemos evidenciarlo. Pero ¿qué pasa en realidad cuando verdaderamente el perfil de, por ejemplo, una mujer o de una persona que pertenece a un grupo minoritario es el bueno y resulta que la persona que tiene que autorizar la contratación te dice que no? Y no es un no que podemos decirlo públicamente, porque ninguna empresa tiene un récord de cuántos candidatos rechazamos y los motivos de rechazo. Simplemente se convierte en algo que, como no consta en papel, no se lleva en estadística, no se lo discute en los entornos. Es un proceso interno. Correcto, y queda como un proceso interno y nunca nos enteramos de la retroalimentación. Y cuando de repente nos enteramos
por comentarios, porque por casualidad LinkedIn se actualizó y da coincidencia de que tengo gente en común con el desconocido que no contraté y me doy cuenta, oye, bueno, mi carpeta era mejor que la de él. Y pasa. Suele pasar, sí. Suele pasar. Entonces es ahí donde uno se cuestiona y ahora sí viene el síndrome del impostor, del autocuestionamiento. Porque cuando tú ya te enteras de que tu carpeta era mejor que la del otro, choca. Claro. Te pega, pero te pega monumental. Y puede afectar demasiado la autoestima. Y empezamos los cuestionamientos de qué hice mal, que no soy, por qué no soy suficiente, por qué no me contratan, por qué no me llaman, por qué no hago esto. Y es ahí donde no solamente ya afectamos a un trabajador, a un posible trabajador, ya afectamos a nivel de personalidad y creamos ahora sí el síndrome del impostor. Y esa persona gana inseguridad, pues. ¿Con qué seguridad si te rechazaron del trabajo de tus sueños por una diferencia ideológica a un seleccionador vas a tener la seguridad para presentarte otra entrevista de trabajo? Así es, sumamente difícil. Exacto. Y créeme lo que esto es lo que más vemos. Punto importante, soy psicólogo clínico y especialista en organizaciones. Entonces, esto es lo que remata cuando vengo a tener cuadros de personas que vienen con... sabe que me siento mal porque pasó esto, que tienen cuadros depresivos, ansiosos, de que sean angustiados. Y pues entendemos la relación comportamiento de organizaciones versus la salud mental de una persona que no tiene la culpa de nada. Hay grupos etarios que están más propensos a esto. Suele pasar más quizás en género femenino. ¿Quiénes son los más afectados? Normalmente vemos techo de cristal en población de 25 a 35 años y aquí viene un segundo techo de cristal ya no relativo a variantes de género, sino también relativo a tema de edad, que lo vemos a partir de los trabajadores mayores de 40 a 60 años. Contexto ampliado. Creo que para todas las personas que tal vez nos están oyendo, que comparten el espacio, se han topado con el tema de, bueno, tengo 40 años y ahora tengo que cuidar más mi trabajo porque empieza a ser poco atractivo para el mercado laboral para una siguiente ocasión. ¿Y qué culpa tengo yo de envejecer? Claro. Y en ocasiones tenemos personas increíblemente brillantes, increíblemente con una gran talentosas, experiencia. con una experiencia superior a la tuya, a la mía, a la de otras personas que tienen un conocimiento muy práctico del tema. Y pues, segundo techo de cristal. El sesgo de la edad al momento de hacer un proceso de selección, un proceso de contratación o de promoción. O sea que hay más de uno. Podríamos decirlo. Este segundo ya es más personal que lo que es un poco la teoría, pero es lo que discutimos un poco a nivel de profesionales, de cómo también hacemos ahora inclusión de trabajadores mayores. Por ejemplo, hay una película, El Pasante me parece que es, no recuerdo. No la he visto. Te lo consigo mientras seguimos hablando. Claro que sí, gracias. Entonces, que habla justamente de cómo, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos, ¿verdad? Hace pues este programa así, El Pasante de Moda. ¿Cómo se llama? Hace un programa de inclusión para adultos mayores y esta empresa se encuentra con una persona que había sido gerente de una organización por años y empieza a darles ideas a este grupo de novatos o juniors de este negocio para que puedan mejorar su empresa. Y si tenemos personas que tienen ese talento de nivel de consultor y todo lo demás, lamentablemente las empresas prefieren personal joven porque obviamente en algunos casos no tienen hijos, resisten mayores jornadas, no se quejan, pero tenemos un talento tan grande que no estamos potencializando simplemente por el sesgo ideológico de que un trabajador mayor no va a rendir. Y muchas veces podría resultar esta persona que aporte más que un grupo joven. No quiere decir que el grupo joven tampoco lo vaya a hacer bien, pero pues cada persona y cada edad tiene algo fructífero que aportar a las organizaciones. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que este techo de cristal se alimenta de los diferentes sesgos inconscientes que tenemos, empezamos a tener realidades que podemos transformar. Psicólogo, ¿cómo podemos ayudar en el aspecto mental a las personas que atraviesan por el techo de cristal? ¿En el rol de trabajador o en el rol de empresas? En el rol de trabajador. En el rol de trabajador hay que entender un punto importante y por eso alimentamos mucho el tema del síndrome del impostor, ¿no? No es su responsabilidad. Y aquí me quiero dirigir directamente a los que nos están oyendo y observando. Ustedes no tienen la culpa o la responsabilidad de esto. Son personas que tienen habilidades, talentos, y en alguna ocasión se va a generar la oportunidad para ustedes para que puedan brillar con la intensidad que tienen que brillar. Y esa es la parte importante. Tienen la actitud, tienen las ganas, tienen los certificados, tienen la formación y lo pueden lograr. Lamentablemente hay personas que no tienen la capacidad para poder tomar una decisión un poco más integral y esto genera limitantes, pero no son los responsables de esto. Entonces, primer punto de ayuda es la toma de conciencia de que no son responsables del fracaso de esto cuando han logrado hacer lo que tienen que hacer. Segundo,
No siempre donde queremos estar es el lugar donde tenemos que estar. Y lamento sonar un poco motivacional, pero es la realidad. Hay veces que nos encaprichamos como personas en yo quiero trabajar aquí, yo quiero hacer esto, en esa empresa y en ese puesto y en ese lugar. Y cuando no se da, tenemos que aprender a, ¿cómo es que se dice? A actualizarnos y a renovarnos un poco también nosotros mismos en nuestro propio chip. Y es importante recordar de que si ahí no se dio la oportunidad, eso no significa que no vamos a seguir creciendo. Tenemos muchos otros universos donde podemos ser grandes y donde podemos tener ese tipo de oportunidades y desafíos. Y tercero, y aquí viene la parte donde vamos a sonar un poco tal vez a privilegio, pero no es a privilegio. Si no surge una oportunidad, la oportunidad nos la generamos y en ocasiones no nos enseñan a pensar como emprendedores. Entonces, hay veces que no se trata de ser empleado, hay veces que se trata de ver cómo te generas tu propio ingreso, cómo te generas tu propia oportunidad. Entonces, si de repente las puertas se cierran, agarremos un hacha y empecemos a generar la propia apertura y la propia oportunidad y romper nuestro propio estereotipo de por qué tiene alguien que contratarme si puedo tranquilamente yo empezar con algo quizás temporal, hasta luego obtener una posición un poco diferente en la vida. ¿Ha tratado a personas que han enfrentado este techo de cristal? Sí. ¿Les ha costado? O sea, sabemos que cada proceso pues es personal, pero ¿qué tan complejo puede ser superarlo? El principal problema es que las personas entiendan lo primero que mencionaba, de que no es su culpa. A veces tenemos esta forma de autoataque, de no soy suficiente, es que no hago cursos, es que algo tiene mi imagen, algo tiene mi comportamiento y tengo que resolverlo, y no. A veces está todo bien, simplemente es lo que mencionaba. Exacto. A veces estás bien, tú estás bien, pero te topaste con alguien que no, lamentablemente no supo verlo. Y pasa no solamente en el trabajo, sino en otros ámbitos, pero eso no vamos a entrar en ese campo. Pero sí, entonces, entender eso y dejar un poco el crítico interno o este punto de autoseñalamiento, de autojuzgamiento, suele ser el primer proceso más fuerte. Luego de eso, en realidad, ya viene la búsqueda de oportunidades, porque obviamente para este tipo de cosas dependemos de otras personas. Claro, y no nos vamos a quedar siempre ahí. O sea, puede ser doloroso, pero listo. Como siempre decimos aquí, como permitirnos sentir lo que estamos atravesando en ese momento, pero luego borrón y cuenta nueva e intentarlo otra vez. Y armonizar un poco las necesidades, porque aquí ya vamos a hablar un poco de la realidad, porque hay situaciones que son apremiantes, hay cuentas que pagar, hay personas que alimentar, hay salud o equivalentes, y pues las personas que tienen hijos, los hijos no esperan, las personas que tienen adultos mayores en casa, tenemos que llevar medicinas. Entonces es un poco lidiar con el estresor de la desesperación por tener algo versus el hecho de mantenerte a flote en medio de esto. Entonces, lidiar con ese estrés y esa presión es el segundo gran dique que atraviesan este tipo de personas que lamentablemente les serán oportunidades por esta naturaleza. Escuchábamos entonces las recomendaciones por parte del psicólogo. Esperamos que toda esta información les haya podido ayudar. Muchísimas gracias, psicólogo, por su ayuda, por su intervención. Estimados seguidores de Diario Expreso, nos vemos en un siguiente episodio de Mentes que Sanan. Gracias a ustedes.